Buen día a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Yesurún, me encuentro con Juan Francisco Tapia. Vamos a estar comenzando en aproximadamente unos 5 a 7 minutos, ¿sí? Por lo cual les agradecemos la atención y si pueden utilizar ahora la zona de chat o preguntas para confirmar que me están escuchando y están viendo la presentación, les agradecería. Así hacemos una mini prueba de sonido y de video Eh, te también, escu- ¿no? claro, sí, te escucho yo muy bien. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en otra sesión más. Y bueno, ahorita comenzamos en unos minutos más. Y por favor, si nos apoyan validando la comunicación, estaría excelente. Perfecto, ya nos confirmaron que se escucha y se ve bien, muy amables. Entonces, empezamos en unos minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, aproximadamente en 3 minutos estaremos dando comienzo. Gracias por la atención. Bueno, Juan Francisco, creo que ahora ya podemos comenzar para no extender más y aprovechar un poco bien el tiempo de la gente. Me gustaría, previo a que arranquemos, sí, que comentarles a todos los que nos están escuchando que por favor aprovechen para poder hacer todas las preguntas que tengan.
Ciertamente todo lo que podamos contestar ahora en línea lo vamos a contestar, y lo que no podamos tienen nuestras direcciones de correo acá en pantalla, por lo cual nos envían la consulta, lo podemos examinar, lo podemos revisar si es un caso en particular, y lo estaremos contestando a la brevedad, ¿sí? Perfecto, claro que sí. Gracias, Dani, por la invitación, por acompañarnos en esta ocasión. Y vamos a dar inicio. Gracias a todos también por acompañarnos en esta oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar de dos cosas súper importantes de Veeam Backup corriendo dentro de Microsoft Azure o haciéndole respaldo a soluciones de Microsoft como la parte de Microsoft 365. Vamos a ver toda la parte de Scale Out Repository, ahora con toda la parte de Veeam Cloud Tier, cómo podemos utilizar estos repositorios de objetos que Microsoft Azure puede proporcionar y cómo los integramos con este Future que trae la solución de Veeam Backup and Replicator para sacarle todo el provecho a requerimientos que hoy en nuestras latitudes nos solicitan, como es la retención a largo plazo de la información. Y claramente, pues esto requiere una inversión en términos de fierros, si lo queremos on-premise, cómo le podemos sacar provecho con toda la parte que nos da Azure Blob Storage. Así que gracias, Dani. Voy a continuar y bueno, ahí vamos participando con todos nuestros invitados para poder apoyarles de la mejor manera. Como ustedes saben, hoy en día ya nuestros clientes o los clientes ya están consumiendo infraestructura o servicios híbridos dentro de la parte on-premise como en la parte de nube. Entonces, es bien importante el seguir protegiendo toda esa información y que los clientes sigan siendo los dueños de los datos. A pesar de que Microsoft Azure tiene soluciones de disponibilidad, nos complementamos con este gran vendor que es Veeam Backup, una solución líder dentro del mercado que me va a poder apoyar en respaldar o proteger ciertos activos que yo tenga desplegados dentro de Azure o dentro de la solución de software as a services que tenemos dentro de Microsoft Office 365. Así que ellos tienen un gran convenio donde ya hay una solución nativa también para respaldar todo lo que conlleva a máquinas virtuales dentro de Azure y podemos integrarnos con la solución de Veeam Backup and Replicator, ya sea corriendo dentro de Azure, como dentro de un servidor, o corriéndolo desde la parte on-premise. Entonces hay una opción de poder tener algo híbrido o poder utilizar a Microsoft Azure como desborde de información para poder tener allá una bóveda o un repositorio cloud para poder tener esa holgura que hoy en día nuestros clientes solicitan. Dentro del marketplace de Microsoft Azure ya hay o ya están desplegadas pues todas las versiones de los software que tiene Veeam, tanto en la modalidad on-premise o en la modalidad perpetuidad, perdónenme, versus la modalidad de service provider. Entonces ya podemos ver los diferentes servicios que tienen ya desplegados, tanto las consolas de service provider, la parte de Veeam Cloud Connect para Service Provider o la parte de Veeam Cloud Connect for Enterprise, que ahorita también vamos a hablar de este tema, que es un tema súper interesante porque les permite a todos los clientes el poder redireccionar de una forma nativa ese backup hacia la nube a través de la parte de agentes que Veeam proporciona. Ya están las soluciones de Veeam for Office 365. Cuando nosotros desplegamos Virtual Appliance, ya viene customizado con el software o instalado, lo cual yo tengo que configurar y pues claramente descubrir el tenant para poder generar mis políticas. Así que este convenio ya también ya permite tener de forma muy rápida, de forma segura, sin necesidad de yo implementar el software paso a paso, que si lo quiero hacer, lo puedo hacer también sin ningún problema. Ya las máquinas o los modelos de tallas de instancias virtuales que recomienda Veeam para poder correr su software, como son la familia F, pues viene con unas ventajas, ¿verdad?, a nivel de comportamiento y performance para este tipo de soluciones, dado que genera múltiples streams en jobs para generar los backups. Así que también ya podemos poder utilizar toda esta parte que Microsoft tiene dentro de su marketplace con Veeam. Y el tema de hoy que vamos a ver, o lo que yo voy a mostrarles y vamos a revisar, es todo esto nuevo que trae Veeam Backup and Replicator desde su versión 9.5 Update 4, donde integran la parte del poder tener
una capacidad de TIR para poder desbordar información de forma nativa a la nube con toda la parte de escalamiento de almacenamiento, que básicamente lo que hace Scale-out Repository es poder pegar de forma virtual diferentes repositorios de backup que provengan de diferentes modelos como appliance de duplicación, que hoy en el mercado hay muchos, soluciones de repositorio tipo NAS, que pueden ser por NFS o puede ser una NAS que tenga por SMB. Toda la parte de DAS, que son dispositivos atachados directamente a los servidores para poder utilizar ese espacio que proporcionan. Entonces, todo esto yo lo voy a poder unir para poder generar este crecimiento. Y esto viene en casos donde el hacer una inversión para pegar más disco y tener esa expansión sobre un mismo hardware, a veces eso complica mucho el bolsillo para nuestros clientes y obviamente la solución de respaldo. Entonces, esta diversidad que podemos integrar cualquier repositorio de cualquier modalidad y que para la solución de Veeam Backup and Replicator pueda haber un solo repositorio y pueda desbordar esa información que a lo mejor ya está caducando o esa información que tenga que estar almacenada por mucho tiempo. Entonces yo también la puedo almacenar en estos repositorios de almacenamiento de objetos, como lo que nos proporciona Amazon Web Services, toda la parte de Microsoft Azure con Blob Storage y toda la parte de IBM Cloud o soluciones de S3 que podemos tener on-premise. Entonces ahorita vamos a ver a detalle ya en la configuración y en la demostración. Vamos a hacer un ejercicio previo a cómo se configura, cuáles son los beneficios y las consideraciones que tenemos que tener presentes para poder sacarle todo el jugo a estos futures, ¿verdad?, que Veeam proporciona. Pues vamos a ver eso y vamos a ver toda la parte de Veeam Cloud Tier. Eso también es algo súper interesante que proporciona el mover o copiar información creada dentro de este repositorio de escalamiento horizontal como lo es Scale-out Repository. Entonces yo le voy a poder decir por medio de unas condiciones cuándo quiero que se mueva la información o la información que tenga tanto tiempo se pueda mover o se pueda copiar. Esto me va a permitir liberar espacio y tener lo que más requiere el cliente a nivel de restauración para poder tener muy buenas ventanas de tiempo en la recuperación de la información y toda la parte histórica poder llevármelo a este modelo de Blob Storage que tiene diferentes access tier. Puede ser archiving, puede ser data que no tenga tanta transaccionabilidad o puede ser data que tenga una transaccionabilidad muy frecuente, que también esto lo podemos tener, ¿verdad? Existen varias opciones a nivel de la configuración, que es toda la parte de performance tier y toda la parte de data capacity. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver dentro de la demostración y dentro del workshop cuáles son esas ventajas, cómo se configuran y hacer unos ejercicios prácticos de uso para que ustedes puedan ver la solución. Dani. Bien, y en el segundo, perdón, estaba en mute. En el segundo escenario que vamos a ver para este workshop, vamos a estar hablando específicamente de la estrategia de Modern Workplace que presenta Microsoft, sobre todo de cómo poder proteger los datos que tenemos hoy en Microsoft Office 365 de nuestros clientes. Para esto, Veeam tiene una herramienta que se llama Veeam Backup para Office 365. Hoy está en su versión 4, es la versión más actualizada, y dentro de poco va a salir una nueva versión que obviamente sigue agregando mayor funcionalidad. Y esto sucede más que nada para responder a la pregunta de qué es lo que realmente Microsoft se encarga de proteger. Y Microsoft tiene, y todas las nubes tienen un concepto que se llama la responsabilidad compartida, que lo que dice es el hoster se hace cargo de ciertas protecciones y el cliente se hace cargo de otro tipo de protección. Entonces, como es una responsabilidad compartida, bien, lo que sucede es que Microsoft realmente lo que está protegiendo es la infraestructura sobre la que se encuentran los datos. Es decir, que si hoy estamos trabajando con Office 365, es muy probable que todos nuestros datos estén por triplicado, estén georreplicados en distintas regiones, pero eso es a nivel de infraestructura. Si a nivel de datos viene, por ejemplo, hoy un usuario de una empresa y borra un correo, sea que lo quiera hacer o que no lo haya querido hacer, bien, bueno,
esa recuperación o ese dato siempre fue responsabilidad de ese cliente. Entonces, para poder paliar ese cuello de botella, que es decir, bueno, como Microsoft realmente no se hace cargo de los datos, porque eso es responsabilidad del cliente final, aparece esta herramienta que lo que permite es efectivamente hacer una copia, hacer un backup, hacer un respaldo. Entonces, esto abre ya diferentes tipos de escenarios para poder tener protecciones a mediano, a corto y a largo plazo, sea que esos datos se guarden de manera local o, como comentaba recién Juan, que también lo vamos a ver, hacer también un desborde de capacidad, por ejemplo, hacia una cuenta de almacenamiento en Azure. Entonces, permite tener varias opciones y eso también lo vamos a ver ahora en la configuración y en vivo, ¿sí? Para poder dar ya razones de por qué esta herramienta es interesante, porque uno dice backup de correo, la verdad es poco frecuente en Office 365. Bueno, las razones son las siguientes. La más común es el borrado accidental, ¿sí? Un usuario que borra y no se dio cuenta y después ese correo desapareció por la política de... Microsoft tiene una política de 30 días de recuperación, o sea que si no recuperaste un correo en 30 días, ese correo desapareció. También hay políticas de retención que claramente muchas empresas no las conocen o no las tienen bien configuradas, como lo que les comentaba recién. Y después ya entran algunos aspectos de, por ejemplo, las amenazas de seguridad que puedan ser internas o externas, bien dependiendo de si hoy hay un ransomware o si quizá algún empleado que está descontento puede hacer, meter mano y hacer cosas que no debería. Y después hay dos casos muy utilizados últimamente que son para lo que se llamaría la parte de cumplimiento, es decir, cuando se requiere legalmente que, por ejemplo, se mantengan los datos de la empresa durante determinado tiempo, ¿sí? Y obviamente uno sabe que si quiere mantener PSTs de sus empleados, esos PSTs cada vez crecen más, pueden ocupar un espacio muy grande de manera local. Y hoy con esta herramienta no solamente permitirían hacer el backup, sino que también, como decía, ese desborde de capacidad a una cuenta de almacenamiento, que son muy baratas mantenerlas en la nube. Entonces, tanto hacerlo directamente de Office 365 como para hacerlo si ya tuviera un Exchange on-premise, lo podría utilizar esta herramienta y trabajar obviamente mayor cantidad de opciones. Y estas son algunas de las razones por las cuales generalmente esta herramienta es muy utilizada. Así que vamos a ver esto y las configuraciones más básicas y típicas utilizadas para poder armar la estructura que están viendo en pantalla, pero completamente en la nube. Es decir, que vamos a estar mostrando un escenario en el cual toda la disponibilidad de la herramienta y el almacenamiento se encuentra directamente en Azure, lo cual tiene una ventaja muy grande, que es decirle a un cliente: hoy no tiene que poner absolutamente ningún tipo de estructura local para poder hacer este elemento. Entonces, lo que están viendo acá, en pocas palabras, es cómo uno puede tener la herramienta, la herramienta de backup, a la cual se le conecta un repositorio, que es a donde van a ir a guardarse esos backups. Esta herramienta se conecta contra Office 365, se conecta contra la nube, o sea que iría de nube a nube, si va de Office hacia Azure. Bien. Y lo que permite hacer es que la herramienta abre una cantidad de opciones que permiten hacer backups de no solamente los correos, sino también después de lo que sería SharePoint y OneDrive. Y todo eso, una vez que está guardado, bien, ya sea localmente en esa máquina virtual o en un blob de almacenamiento, existe lo que se llama un explorador, que en este caso lo ven ahí como Vim Explorer para Exchange, hay para cada uno de los elementos, y eso permite ir a recuperar de forma granular, ¿sí? Y en el momento del tiempo que ustedes lo deseen, ahí depende de la estrategia de backup que hayan agregado, para poder recuperar tal cual estaba ese elemento. Bien, hacer una recuperación al mismo punto de origen o inclusive recuperar un archivo y recuperarlo en otro ambiente o en otro lugar. Así que es muy potente la herramienta, es muy interesante. Si nunca la han utilizado, le vamos a dar una primera mirada ahora en unos minutos. Bien, Juan, entonces si quieres pasamos ya a lo Perfecto. lindo del workshop, ¿sí? Las demostraciones. Es exactamente lo que nos truje. Voy a empezar yo con la parte de escalado repository y después de que yo termine, Dani nos va a hacer la demostración y el workshop de toda la parte de Office 365 para seguir con la misma secuencia de la PPT. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación, aquí les voy a compartir mi servidor. Este es un servidor que también está en la nube. Esto está creado dentro de Azure también. La idea es pues mostrar todos estos beneficios que me puede dar la infraestructura como servicio de Azure,
y gano en muchas otras cosas que a veces no tenemos presente, como en la disponibilidad que me puede dar Microsoft Azure para que esta máquina con este servicio pues siempre esté disponible y no tenga que preocuparme en la parte on-premise de que el servidor pues tenga su propio replicación o esté dentro de un arreglo de discos para que si se llega a dañar algo físico dentro de la capa de hardware, pues este servidor pueda seguir funcionando. Acá esto ya lo tenemos, Microsoft nos entrega una disponibilidad de un 99.5 cuando crea un servidor con discos de estado sólido premium y para el sistema operativo y creo esta máquina. Entonces yo también pudiera, si yo quisiera, tener esa replicación en otra región o en otra geografía, lo cual me daría más 9 de disponibilidad. Y muchas veces, por ser una solución de disponibilidad, como lo es Veeam Backup, pues se requiere y esto puede llegar a generar un mejor impacto dentro de los clientes finales. Y obviamente no sería responsabilidad de ellos esa capa que comentaba Dani, donde hay una administración compartida. Microsoft Azure se va a encargar del cómputo, de la conectividad y de toda la parte del almacenamiento donde viva la máquina. Lo que vamos a hacer aquí dentro de la pestaña de Backup and Infrastructure, esta solución está montada en la nube y tiene un rol de Cloud Connect también habilitado para poder hacer backups tanto o conectarme con soluciones de Veeam Backup and Replicator y poder agregar y desbordar esa información como copia secundaria o poder integrarlo con agentes que estén desplegados dentro de la geografía o de diferentes zonas y en lugar de venir a un repositorio local y tener que generar una conexión VPN o agregar otros componentes que pueden acercar a la solución, pues el tener un tipo de soluciones de estas me va a permitir generar un Cloud Gateway que voy a poder publicar para que por medio de un certificado digital que es un SSL, pueda generar una conexión segura, cifrada. Adicional a eso, yo pudiera encriptar el respaldo para que cuando viajara lo hiciera de forma más segura y esto para diferentes tipos de clientes en diferentes vectores que es obligatorio esta condición, pues lo podemos tener. Previo a configurar esto, donde ya está publicado mi repositorio a través de este storage, aquí ya está mi Scale-out Backup Repository configurado. Yo acá primero lo tengo que crear. Para poder crearlo, y como lo veíamos dentro del slide de la configuración, pues se requiere tener dos repositorios para poder unirlos de forma virtual, ¿verdad? Y poder generar este Scale-out Repository. Yo ya previamente lo tengo dado de alta, que son estos dos, que son dos discos que presento de forma local para poder hacerlo, y agrego un repositorio de Azure Blob Storage para poder, ahorita que lo configure, hacer este tiering de desborde hacia la nube y poder copiar o mover la data pues más histórica que pueda llegar a tener nuestros clientes. Acá vamos a editar esta para poder hacer la configuración desde cero, que van a ver que aquí ya viene lo que les comentaba, tanto a nivel del performance tier, toda la parte de capacity tier y cuál es mejor y cuándo se utilizan estas opciones de configuración. ¿Cuál podría ser este best practice para poder sacarle todo el provecho? Bueno, el nombre, la descripción, yo voy a agregar los extended, que los extended serían los repositorios dados de alta dentro de la solución para poder configurarlos. Estos extended deben de estar sin información, o sea, no utilizados, deben de estar vírgenes. Cuando creamos esto es porque agregamos un repositorio nuevo que puede ser una DAS, como lo veíamos en la imagen, puede ser un appliance de backup, que el appliance de backup es muy bueno para todo el tema de duplicación y compresión, y es ahí donde podemos utilizar la parte de performance tier, porque vamos a generar múltiples tareas en tiempos y en un cómputo muy pequeño, no utiliza mucho cómputo. Y aquí en esta opción, a nivel de los extended, viene algo muy interesante que me permite validar cuál es la mejor opción a nivel de esta configuración. Para la parte de Use PVM Backup Files, que es la recomendada,
Esto me permite tener una cadena individual por cada backup de cada máquina virtual que yo genero. Y esto me permite tener múltiples flujos simultáneos de backup, lo cual me permite ahorrar mucho en almacenamiento y la utilización del cómputo que les comentaba. Esto está muy recomendado cuando tenemos appliance de backup o almacenamientos con la opción de duplicación. Para nuestra configuración lo vamos a dejar de esta forma y la parte que es la de Performa Full Backup es generar un archivo de forma individual y moverlo de forma offline. Entonces, para nuestra recomendación sería dejarlo en OK, agregar estos dos componentes que serían mis extended y aquí yo darle qué tipo de performance le quiero dar a mi configuración de Scale-out Repository. Uno es el performance y lo otro es la data locality. Cuando yo voy a llegar a este punto, pues necesito primero validar qué quiero con esta configuración. Si quiero ganar o utilizar rápidamente o acceder rápidamente a los datos, pues obviamente me voy a ir por el performance, porque yo también puedo utilizar este servicio de repositorio para poder tener frecuencia en la recuperación de la información. Obviamente, pues puedo habilitar la parte del poder mover esa información, pero muchas de las veces se utiliza de forma local o on-premise y pues bueno, importante diferenciar qué es lo que voy a requerir. Lo otro a nivel del performance, lo que les decía es para poder acceder a los datos de una forma mucho más rápida. Cuando hablamos de data locality, pues es una política que se configura de forma local dentro de cada repositorio, lo cual me va a permitir generar una cadena de almacenamiento con la misma extensión para poder llevarlo a la escala de repository. Entonces tiene ventajas y desventajas, como cuando utilizo esta opción. Para nosotros vamos a utilizar la parte de Data Locality y aquí viene la parte de Capacity Tier, que es otro de los componentes bien interesantes que trae esta configuración que me va a permitir agregar, ¿se acuerdan que ya habíamos agregado a nuestro repositorio de Blob Storage? Y voy a poder configurar las políticas que yo quisiera desbordar hacia este repositorio de almacenamiento de objetos. Puedo copiar únicamente la información o puedo moverla para poder liberar ese espacio de una forma automática, sin necesidad de hacer tareas manuales donde yo tenga que borrar pues los respaldos, ¿verdad? Que ya no quiera utilizar o que ya para mí sean obsoletos. Y tengo la opción de poder generar una inscripción basada en 256 bits para poder copiar o mover esta data a estos repositorios. Así que esto sirve mucho para legislaciones que rigen en entidades bancarias, en entidades gubernamentales. Con esto, dentro de los pliegos y todo lo que nos solicitan, con esto podemos cumplir. Aquí yo ya hice, vamos a correr una tarea para que ustedes vean. Aquí estamos agregando el Ahí, Juan, repositorio de objetos. sí, perdón, sí, continúa y después permíteme un minuto para hacer una aclaración. Gracias. Sí, claro. De aquí yo voy a poder agregar la parte de Blob Storage y poder agregar este repositorio de objetos para poder mover esta configuración. En mi caso ya lo agregamos, ya está aquí configurado y yo puedo generar aquí un tiempo indefinido o periodos de tiempo para poder ejecutar las tareas y el poder sobreescribir, ¿verdad? Todo o mover todo lo que esté pues más viejo al 90 días o que tenga una capacidad ahí que nosotros podamos configurar, ¿verdad? Sabes que lo que tenga ya 80 días o 90 días o cierto periodo de tiempo, yo lo pueda mover. Entonces, voy a correr aquí la tarea, le voy a decir apply finish. Me va a dar el summary y todo lo que configuramos y le vamos a dar finalizar. Aquí yo ya estaría agregando este repositorio de Scalea Repository y tendría la opción de configuración de Blob Storage. Dani, si querías Sí, comentar algo. sí, sí, primero que nada, para que sepan que pueden hacer todas sus consultas y preguntas y lo que vayan escribiendo lo vamos a ir pudiendo discutir en línea. Y de paso también como para hacer una aclaración por si ya hay gente aquí que ya esté utilizando la herramienta de Veeam Backup and Replication y es la primera vez que
que ve lo que sería la estrategia de scale out. Como pueden ver en su configuración, Juan puso que le puso 2 días a lo que sería la copia del scale out hacia el blob, ¿no? Y esto Es es bastante correcto, sí. interesante porque la estrategia acá es poder también comentarle a cualquier cliente que ya esté utilizando Beam Backup and Replication cómo puede optimizar almacenamiento local, que eso es lo más importante, porque en cierto sentido se dificulta quizá a nivel de infraestructura física tener que agregar cada vez más almacenamiento físico y hoy uno puede directamente decir, mira, podés liberar físicamente tu almacenamiento y llevarte una copia antigua o por lo menos lo que vaya a ser estilo más archivado hacia la Es nube, lo correcto. cual es súper barato. Entonces, si bien acá estamos viendo o se está mostrando el escenario completo, que es todo full y todo lo más bonito, pueden ver que esto es completamente escalable de cualquier cliente que ya esté trabajando con Beam Backup and Replication, ¿no? Es correcto, así es. Y de hecho eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a entrar en lo que ya preparamos, esa escalera o repository, como yo teniendo on-premise o que nuestros clientes ya tengan una configuración de Beam Backup and Replicator, ¿cómo voy a poder configurar ese repositorio que está en la nube para poder desbordarlo? Y lo voy a hacer con el servicio de Cloud Connect. Dentro de mi inventario, dentro de mi Backup and Infrastructure, voy a poder agregar Service Provider para que me pueda yo desbordar esta información. Y estos service provider puedo ser yo mismo a nivel de Beam Cloud Connect for Enterprise, que también hay una versión para la parte on-premise que yo o los clientes pueden utilizar con este servicio. Yo ahorita voy a mover en lo que hacemos nuevamente regresamos a la parte de Cloud Connect. Voy aquí a mover y aprovechar el tiempo al máximo. Voy a correr un copy job de una máquina virtual que está corriendo sobre una infraestructura Hyper-V. Aquí tenemos un servidor Hyper-V que tiene unas máquinas configuradas que dan unos servicios y voy a mover este respaldo full que ya hice de esta máquina a ese repositorio que acabamos de configurar dentro de ese servicio. Y puedo hacerlo de una forma inmediata, como un mirror, o puedo hacerlo de una forma periódica y puedo generar hasta una configuración dentro del scheduler si yo quiero que se ejecute inmediatamente cuando se termine ese backup. Entonces, puede generar una copia secundaria inmediatamente. Hay una condición que yo tengo en el scheduler que le puedo decir, o lo puedo generar a lo mejor, como esto ya sería algo offline, voy a mover lo que decía Dani, que lo que ya tengo dentro del repositorio local hacia el repositorio de Blob Storage, pues a lo mejor lo puedo hacer los sábados en la mañana, porque no afecto producción y no voy a afectar, pues a lo mejor la infraestructura de red que tiene el cliente, ¿verdad? Para poder utilizar el mayor ancho de banda que se tenga disponible dentro de la compañía. Yo voy a poder seleccionar qué tipo de objetos. El que acabo de sacar es este de Spider-Man. O sea que ahorita por la mañana pesa 14 gigas la maquinita y yo le voy a decir aquí que lo voy a llevar al repositorio de nube. Repositorio 1 y repositorio 2, que ahorita vamos a ver cuáles son esos repositorios para que se vea que sí están corriendo dentro de Azure. Y de hecho, ahorita que ejecute la tarea, voy a ver esa tarea dentro de la parte de Home en el servidor que tenemos en Azure. Voy a seleccionar el repositorio. Él me va a hacer un query de lo que yo tengo disponible para poder hacerlo. Este es el Cloud Repository 2. Vamos a validar, tenemos 100 gigas. Entonces voy a ver acá dentro del otro servidor que teníamos configurado. Denme aquí un minuto, aquí estoy. Y el repositorio 2 tenía 100 gigas. ¿Dónde estamos? Infrastructure. Bueno, perdónenme, ese está de forma local, que es un repositorio de Blob Storage que está acá. Ahorita lo vamos a ver. Le voy a decir siguiente. Le voy a decir que se haga de forma directa. Puedo utilizar el beneficio de One Accelerator que me permite optimización de ancho de banda hasta un 50 veces más, lo que me genera una deduplicación y una compresión de forma local. Yo tengo que generar un repositorio local para poder generar esta aceleración y poder hacer la configuración. Y le voy a decir que va a correr en cualquier tiempo. Entonces le voy a decir que se ejecute ahorita.
Y ahorita vamos a ver cómo se está moviendo hacia ese repositorio de nube. Dentro de Inventory, Backup and Infrastructure, repositorios, hablábamos que es el Cloud 2, que eran 100 gigas y que tenía disponibilidad de 87 gigas de espacio libre. Y como sé que es el servidor, pues miren, aquí viene la configuración del servidor, que es el host que está directamente en Azure. De hecho, yo lo puedo ver en propiedades y puedo ver que es el repositorio cloud que tenemos allá configurado. Voy a ver aquí la tarea que se va a empezar a ejecutar. Va a empezar a hacerme esa copia hacia este repositorio de nube y yo ahorita voy a ver, ahorita que empieza a ejecutarse, voy a poder ver reflejada esa tarea dentro de el servidor que tenemos allá en la nube. Vamos a darle unos minutos. No sé si aquí hasta el momento tengan alguna pregunta, algún comentario importante para nosotros, pues entender cómo se está comportando allá afuera las soluciones, qué tan, pues, opción puede ser el tener un tipo de estas configuraciones a través de Blob Storage. Vamos a esperar a que termine Ok, y mientras, hay que se ejecuten exactamente. sí, mientras esperamos que termine, veo acá, bueno, todavía no hay algunas consultas que ya han sido contestadas. Si tienen más, por favor, son bienvenidos a hacerlas. Y sí, lo que podemos ir comentando como dato de color, que también es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que estamos trabajando con nubes, es decir, estamos trabajando con Azure y en este caso, si bien no es específicamente, vamos a estar hablando del tema del licenciamiento de nubes, si bien podemos hablar todo el día de eso, Azure cuando trabaja a nivel de transferencia de datos, es decir, cuando uno sube datos a la nube y baja y descarga datos de la nube, bueno, Azure tiene unas determinadas maneras de cómo estimar y cobrar cada servicio que se está utilizando. Entonces, para que quede fácil y claro, y esto después lo podemos extender, Azure no cobra los datos que entran hacia el data center. Es decir, que cuando nosotros estamos localmente, como está ahora Juan, y está subiendo datos hacia la nube, esa subida, bien, no se cobra a nivel de transacciones de ancho de banda. Lo que sí cobra Azure es la descarga, es decir, la bajada, la recuperación de lo que haría BIM, eso sí lo cobraría a nivel de ancho de banda, ¿sí? Así que es importante después que hoy una estrategia de nube o una estrategia híbrida siempre se tenga en cuenta la flexibilidad, pero también así lo que serían las estrategias de economía y optimización de nube para poder sacar el mayor provecho posible. Eso probablemente, si están interesados, podemos hacer después otra sesión y hablar específicamente de eso. Por ahora, vean que esto no va a entregar absolutamente ningún problema para hacerse, porque Azure es como la luz de la casa. Uno paga por lo que consume, ¿sí? Pero tener ya en mente una posible estimación de consumo siempre es importante también tenerlo en cuenta. Exacto, sí, súper importante lo que dice Dani y también dentro de la configuración a nivel de Blob Storage, dentro de Microsoft, pues existen diferentes accesos hacia ese blob, lo cual también es importante tener presente porque por eso se puede cobrar. A lo mejor si yo voy a desbordar de forma histórica, pues no requiero tener una configuración de acceso frecuente dentro de mi blob. Lo que requiero es tener un blob storage con la opción de tener la parte de un acceso esporádico o la opción de tener una parte de archiving donde ustedes van a poder tener esa configuración. Lo que ustedes vieron allá, miren, aquí está la tarea ya corriendo donde yo estoy ya moviendo la información on-premise al servicio de Cloud Connect y yo de aquí, ya que lo tenga acá, voy a poder moverlo directamente dentro de mi Scalable Repository para poder hacer la configuración de mover la data histórica y lo podamos ver. Dentro de Cloud Connect, yo lo que tengo es un Cloud Gateway que me va a permitir, que es este servidor, publicar el servicio, generar un Gateway Pool, porque puedo tener diversos clientes para la parte on-premise o para la parte de BIM Cloud Connect Enterprise. Esto facilita mucho cuando nuestros clientes tienen diferentes sedes en diferentes regiones o en diferentes latitudes. Pues para no tener pues todo conectado hacia el centro de datos principal o a un secundario, lo que hacen es que desbordan esta información directamente a la solución de BIM Cloud Connect, donde también podemos tener un Scalable Repository con soluciones de almacenamiento de objetos y
poder conectar desde mi primicia este desborde. Yo puedo agregar más tenants si yo lo quisiera o más clientes. Dentro de esta configuración, yo aparte de mover el backup, que es lo que estábamos viendo ahorita, yo también puedo mover las réplicas hacia un modelo de host cloud, y lo cual me va a permitir agregar, pues a lo mejor un hardware y un plan de hardware, por si yo quiero prender o tener continuidad de iniciar la máquina. Entonces, dentro de esta configuración, yo voy a poder generar también cuántas tareas concurrentes máximas puedo soportar. ¿Y por qué lo digo soportar? Porque va a depender mucho del cómputo que yo tenga asignado dentro de esta máquina virtual. Si yo agrego más tareas concurrentes, va a llegar el momento en que se me va a desbordar por el cómputo que requiere para poder procesarlas, y yo puedo también delimitar el ancho de banda sobre el tenant que yo genere. Podría ser a lo mejor oficina 1, oficina 2, oficina 3 para un cliente on-premise, que tengo mi gateway pool, que fue el que configuramos, para poder asociarlo y poder generar estas limitaciones a nivel del consumo de ancho de banda. Y aquí agregar mis repositorios, lo que les decía, yo puedo agregar más repositorios. Puedo darle a agregar, puedo ver qué repositorios tengo disponibles, y si quiero tener un control, si agrego un repositorio cloud y quiero tener un control sobre mi inversión que haga de forma mensualizada para poder generar un presupuesto estable, ¿verdad? En el área financiera, pues yo pudiera generar cuotas para este consumo. Claramente que cuando llega a la cuota, pues el backup me puede fallar hasta que yo no libere espacio. Entonces, bien importante también el poder tener este tipo de cuotas, porque muchas de las veces nuestros clientes pues piensan que el tener un control sobre la información a nivel de este tipo de almacenamientos es más compleja versus lo que ellos ya están acostumbrados on-premise, ¿verdad? Que ellos van viendo ahí botón derecho en la propiedad de la unidad y el consumo que se está teniendo. Entonces, así lo pudiéramos agregar, y al final voy a poder tener un summary que me va a permitir el poder configurarlo. La tarea aquí se sigue ejecutando, sigo moviendo la información, puedo ver la data que estoy recibiendo y la tasa de transferencia que estoy teniendo. Esto también lo puedo certificar acá abajo, donde ya llevo el 7% de la copia. Estoy utilizando 6 megas a nivel de procesamiento, y aquí estoy viendo todo lo que él va procesando. Miren aquí, y esto es bien interesante muchas veces demostrarlo en la prueba de concepto, porque el tráfico va encriptado, y esto puede ayudar mucho a temas de auditoría, de compliance, temas de seguridad. Y aquí ya me está copiando el disco de esta máquina, que tiene un disco únicamente. Es una máquina Linux, si no me equivoco, un Ubuntu, y está copiando este disco de una forma pues estable. No tenemos un ancho de banda muy grande donde tenemos instalada esta maquinita, que es muy pequeña, así que el performance puede ser mejor claramente dependiendo del ancho de banda, y la utilización, por ejemplo, a nivel de infraestructura de One Accelerator. Cuando agrego One Accelerator, les comentaba, utilizo un puerto por default, tenemos una configuración a nivel de stream, que es la parte de forma simultánea de poder cargar la información hacia la nube, y hay unas recomendaciones a través del ancho de banda, de 100 megas a 1 gigabit. Ahí podemos ver cuáles son estas recomendaciones, y este es el caché que les comentaba de forma local, que utiliza para hacer la compresión y deduplicación local, y aventar o copiar la información como si fuera o muy parecido. ¿No se acuerdan de los torrents? Que yo agarraba un pedacito de canción de cada computador, y cuando yo la recibía la iba organizando. Bueno, muy parecido funciona esta parte. Yo puedo poner el caché. Aquí hay unas recomendaciones, ¿verdad?, de poder tener una partición de estado sólido. Dentro de Azure, nosotros tenemos un espacio temporal cuando creamos una instancia de máquina virtual, lo cual me permitiría utilizar ese temporal para poder utilizarlo como caché. Claramente, pues cuando se reinicia la máquina, la información que está ahí se va a perder, ¿verdad? Pero esto lo hace únicamente para poder tener una escritura mucho más rápida y poder moverla. Esto es lo que les queríamos mostrar de toda la parte y toda la configuración que nos proporciona Veeam Backup and Replicator desde su versión 9.5 Update 4.
Hoy en día, pues ya hay otras características bien interesantes también que se están desarrollando, como lo comentaba Dani. Cada versión trae cosas muy interesantes, bien le mete mucho la ficha a ir mejorando tanto sus tiempos de disponibilidad y poder ir abarcando más componentes que hoy en día los clientes finales consumen. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí para darle la palabra a mi compañero Dani y pueda presentar toda la demostración que nos va a hacer de Beam Backup for Office 365. Bien, Juan, por lo menos de mi parte no estoy viendo demasiadas preguntas, algunas ya las contestamos. Así que o quedó todo súper claro o no se entendió nada, es una de dos. Esperemos que haya sido la primera, Dani. Esperemos que haya sido la primera, sí. Sí, Eh, no, muchas gracias y bueno, te voy a hacer presentador para que los puedas compartir, o ya eres presentador, si no me equivoco. a ver, ahora, si me dan un segundo, creo que puedo generar ahí, convertirme en presentador y ¿Listo? mostrar pantalla. Vamos a hacer esta pantallita aquí y me van a avisar entonces cuando me estén viendo. En teoría ya deberían estar Ya te viéndome estoy mi viendo ahí escritorio. la máquina de Office Perfecto. 365 dentro del portal de Azure. Exactamente. Entonces, lo que quería mostrar antes de ingresar a la máquina virtual es que, como pueden ver, esto es parte también de lo de lo que presentamos en los slides. Hoy desde el portal de Azure, tranquilamente uno se va al Marketplace y en el Marketplace puede buscar por BIM, ¿sí? Y aquí van a aparecer entonces todas las plantillas sobre las cuales uno puede seleccionar la que desee, por ejemplo, la de BIM Backup por Office 365. Y aquí esto crea entonces un servidor, en este caso un servidor con Windows, a partir de la plantilla que viene preconfigurada, pero ya con el software completamente instalado y listo para funcionar. Entonces, por ahí la pregunta del millón es, ¿requiero sí o sí trabajar con estas plantillas? La respuesta es opcional. Uno podría tranquilamente levantar una máquina desde cero e instalar todo de forma manual si así lo quisiera. Es una buena práctica para quienes estén aprendiendo a trabajar con BIM, pero ya cuando vamos a lo productivo, esto nos ahorra muchas horas de preconfiguración. Así que siempre es recomendable que puedan aprovechar estas plantillas. Y lo que tiene de bueno BIM es que una vez que uno genera la plantilla e ingresa por primera vez, en ese momento BIM pide la licencia, por lo cual si ustedes ya tienen justamente la licencia lista, simplemente se la mapean a la máquina y están listos para trabajar. Y una vez que la máquina ya está generada, ¿sí? Esto se los muestra en Azure como una determinada cantidad de recursos. Como dije en un momento, hace unos minutos, cada recurso se cobra por separado, esto es pago por uso en su mayoría, y lo que nosotros vamos a estar utilizando, más que nada es una máquina virtual. Sí, en este caso es un Windows Server 2019, pequeñito, de 2 core y 8 GB de RAM. Podría ser más pequeño inclusive. Lo que sí importa es que cuando utilizan esta plantilla, mínimamente tienen que cumplir o se recomienda que tenga 2 Virtual Core, como mínimo, se recomienda. ¿Podría tener menos? La respuesta es sí, pero a nivel de performance es para que lo vayan testeando. Bien, esta máquina tiene aquí dentro un disco. Podrían agregar más discos si ustedes quieren. Yo estoy utilizando simplemente un disco de 128, nada más para hacer la prueba. Pero acá pueden armar la máquina, el servidor, de la misma manera que ustedes lo tuvieran físico, lo pueden tener virtual. ¿Y por qué lo estoy haciendo yo en Azure? Porque de esa manera, cuando ingreso a mi máquina, puedo hacer toda esta experiencia, no solamente la prueba de concepto, sino también ya tener mi escenario productivo directamente de nube a nube. Entonces, esto se le puede presentar a un cliente con ambas posibilidades. Se le dice al cliente, podría tener la herramienta instalada localmente en algún servidor o en algún workstation que quiera, o podría directamente generar una máquina virtual en Azure y tener todo esto implementado en nube, cuestión de que se mejoran, por un lado, los rates de transferencia y por otro lado, no tiene que ocupar ni hacer ningún tipo de instalación local, ¿sí? Entonces, lo que están viendo acá es básicamente esta es la plantilla ya configurada, nos muestra la posibilidad de ingresar a BIM Backup para Office 365 con su agente que sería visual, o también podemos acceder mediante PowerShell, lo cual permite también hacer ciertas automatizaciones a nivel de scripting. Eso es interesante cuando uno quiere trabajar ya con otro tipo de funcionalidades. Y la herramienta es fácil de utilizar. ¿A qué me refiero?
lo que uno tiene que hacer con esta herramienta es, en pocas palabras, configurar la organización de Office 365 del cliente, ¿sí? O de varios clientes, porque esta herramienta permite tener varias organizaciones, por lo cual, si ustedes como quieren ser service provider y tener el backup de varios clientes o de varias entidades que manejen Office 365 en el mismo espacio de almacenamiento, lo pueden hacer. Simplemente uno le dice aquí agregar organización, le dice aquí, bueno, ¿qué quieres agregar? Microsoft Office 365 se puede tener un escenario híbrido o on-premises también, si se quiere hacer backup, por ejemplo, de un Exchange local. Y después acá se entregan básicamente las credenciales que se necesitan para que este servicio se conecte a Microsoft 365. Entonces, le voy a dejar acá Basic Authentication, que es uno sencillo, pero ustedes podrían ponerle el moderno. Permite más elementos, como por ejemplo Multifactor Authentication, es muy importante, y seguridad basada en certificados, ¿sí? Pero si uno lo pone en básico, lo único que les pide esta herramienta es el usuario y el password del administrador global de Office 365, de Microsoft 365 en este caso, ¿sí? Entonces, simplemente con un usuario que tenga esos permisos, uno le da siguiente, 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 y esto configura la organización para poder empezar a hacer los backups. Recuerden que el motivo de esta herramienta es hacer un backup de lo que sería el Exchange, que es el correo, SharePoint, que son los archivos compartidos a nivel empresa, y OneDrive, que son los archivos personales de cada usuario, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ya configurada nuestra organización o tenemos todas las organizaciones que queramos tener aquí dentro, lo siguiente que deberíamos hacer es configurar la infraestructura de backup, que es a donde se van a ir a guardar estos backups. Bien, por defecto viene siempre un repositorio de backup que es el default, que es dentro del mismo disco de la máquina que estamos viendo en este momento. Como les había comentado, tenía un disco C de 128 gigas, ¿sí? Entonces, uno puede ponerle más discos a la máquina y poner que el repositorio que va a utilizar Veeam Backup para Office 365 sea quizá otro disco de la máquina para que no sea el mismo del sistema operativo, ¿sí? Pero lo bueno que se puede hacer aquí es que, como mostró Juan, no solamente se permite agregar un repositorio local, sino que también se permite generar un repositorio que permita no solamente guardar localmente los datos, sino también llevarlos a un blob o un object storage, como se lo muestra acá en pantalla. Entonces, en este escenario, lo que hice fue básicamente configurar que se iba a hacer primero una copia local, bien, de lo que tenga Office 365, pero además hacer lo que sería un offload de ese backup hacia un blob storage. Entonces, podría tener básicamente la copia directamente yéndose a guardar a un blob de Azure, lo cual obviamente mejora mucho lo que sería la economía, dado que es muy, muy barato guardar los datos en el blob y de esta manera tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tener, si yo tuviera un backup local y también un backup en blob storage. Sí, acá lo estoy haciendo nube, totalmente nube, así que serían dos copias de nube en distintos lugares, pero si esta consola estuviera instalada localmente, tendríamos un repositorio que estaría apuntando a lo local y además una copia en el blob storage. Así que es súper sencillo, simplemente uno agrega un repositorio, le pone el nombre que desea. Acá le va a preguntar, bueno, cuál es el acceso o el camino al repositorio local que se va a estar utilizando, ¿sí? O sea que uno puede elegir básicamente cuál es el camino a donde se va a ir a guardar. Y después de eso, no le voy a dar siguiente porque acá ya lo había hecho, pero después de eso le va a preguntar si quiere hacer una extensión a un blob. Cae de lógica, pero se los comento igual, que para que aparezca la opción de Object Storage, este blob ya tiene que estar creado, ¿sí? O sea que tiene que existir este blob, ¿sí? Por lo cual, si vuelvo rápidamente aquí a lo que sería la cuenta de Azure, lo que hay que generar es lo que sería una cuenta de almacenamiento y dentro de la cuenta de almacenamiento generar un contenedor que sea al que va a ir a parar ese blob, que en este caso, si no me equivoco, lo tengo, debe estar por aquí. A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Creo que es este de acá, Beam2Blob. Entonces, uno crea una cuenta de almacenamiento y en la cuenta de almacenamiento crea un contenedor, bien, este contenedor que tengo aquí, y este es el contenedor que después se tiene que configurar en Beam Backup para Office 365, cuestión de que cuando vaya a generar acá lo que sería la configuración de la infraestructura de backup, me permita verlo
y hacer ese mapeo, ¿sí? Entonces, eso es algo sencillo para que lo puedan hacer y tener ya entonces el repositorio. Y pueden tener varios repositorios, ¿sí? No es necesario tener solamente uno u otro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra organización configurada y tenemos nuestra infraestructura de backup también configurada, lo único que queda hacer es armar un backup. Entonces, cuando uno va a armar un backup, puede ponerle el nombre que quiera. Por ejemplo, le voy a poner acá que vamos a hacer el demo para traer el backup de un solo usuario. Y aquí lo que la herramienta me va a preguntar es, bueno, ¿quieres hacer backup de toda la organización o de algunos objetos en particular? Y esto es interesante de algunos objetos en particular porque me permite traer, por ejemplo, usuarios o grupos o sitios o diferentes organizaciones si así lo quisiera. Y esto es muy importante porque la herramienta en sí permite ser licenciada a partir de cantidad de usuarios que se van a hacer backup. Entonces, si hoy tienen un cliente que tiene 100 usuarios dentro de la organización, pero ustedes solamente quieren hacer backup de los 10 más críticos, se podrían licenciar solamente 10 licencias y acá cuando uno va a hacer ya el backup simplemente elige los 10 usuarios que requiere. Entonces, en pocas palabras, no están obligados a tener que hacer el backup de la organización completa. Esto puede ir siendo a través de cada entidad por separada. Entonces, aquí lo que voy a hacer es buscar al usuario modo administrador. Bien, lo voy a seleccionar y le voy a decir agregar. Entonces, podemos ir agregando usuarios por separado o podríamos trabajar con toda la organización completa si así quisiéramos. Le voy a dar siguiente. Acá me pregunta qué es lo que me gustaría excluir. Si hubiéramos, por ejemplo, elegido la organización entera, podría ya aquí excluir los usuarios que no quisiera. Bien, es otra forma de seleccionar. Le voy a dar siguiente. Y aquí es donde me va a preguntar, bueno, ¿cuál es el repositorio al cual vas a ir a parar, no? Entonces yo tenía 3 creados, como les mostré recién, y le voy a decir, quiero ir al repositorio que tiene el blob. ¿Sí? Entonces acá me va a mostrar cuánto tamaño tiene libre de lo que hoy se está ocupando en ese disco y en ese repo, ¿sí? Entonces le voy a dar siguiente y como toda estrategia de backup me va a preguntar cómo y cuándo se va a hacer este backup, cómo va a correr. Si quiero que tenga una periodicidad de todos los días, quiero que se haga un día por semana. Inclusive si así quisiera, podría decirle que quiero que corra cada 5 minutos. Ese es lo mínimo de tiempo que podemos pedir que corra cada copia, ¿sí? Cada incremental en este caso. Entonces podríamos decirle que lo haga de forma automática o simplemente lo destildo porque quiero hacerlo manual en este caso. Y muy interesante, la herramienta también me permite definir qué es lo que pasaría si no se puede conectar o no puede generar la conexión. O sea que puedo decirle que intente hacerlo hasta 3 veces cada 10 minutos, bien, para que por ahí quizá la computadora local se quedó sin conectividad y no se puede conectar contra la cuenta de Microsoft 365. Bueno, le puedo pedir antes de que falle la tarea de backup, le puedo decir que intente tantas veces como yo quiera, cada el tiempo que yo defina, ¿sí? Eso también lo voy a desconectar porque no lo necesito ahora. Y muy importante, esto es muy parecido a lo que mostró Juan, podemos poner una ventana sobre la cual se van a hacer estos backups, ¿sí? Para que, por ejemplo, como decíamos hace un rato, esto no impacte a nivel también de transferencia de ancho de banda o de funcionalidad contra el uso del día a día de los usuarios. En este caso, como estoy trabajando directamente en Azure y no estoy comprometiendo a un servidor físico, realmente no necesito tener esta opción porque Azure siempre me va a proveer de todo la conectividad que yo requiera. Eso es uno de los puntos fuertes de trabajar directamente este escenario completamente en la nube. ¿Sí? Finalmente acá está el ítem para decirle que se inicie cuando lo creamos y le vamos a dar OK. Entonces esto está creando básicamente el job de operación muy parecido como lo veíamos en la interfaz que mostró Juan, ¿sí? Entonces esto va a mostrar aquí debajo todas las acciones de qué es lo que está haciendo, cómo se está conectando, nos va a mostrar cuáles son los rates de lectura y escritura, a qué velocidad lo está haciendo, cuántos ítems está procesando y después nos va a mostrar, bueno, cuánto tiempo tardó y qué es lo que procesó. Entonces pueden ver acá mientras esto se va generando, pueden ver que aquí está procesando el mailbox, procesando el OneDrive y procesando los sitios de SharePoint donde este usuario tiene trabajo, ¿sí? O sea, ha estado trabajando. Y lo que pueden ver entonces, por ejemplo, acá en una tarea que ya concluyó, mientras esta está corriendo, acá nos muestra cuántos datos se transfirieron, cuántas cantidad de ítems, a qué velocidad, ¿sí?
y también nos mostraría cuándo fue el último backup y cuándo va a ser el próximo en el caso que esto esté organizado de esa manera, ¿sí? Entonces, súper sencillo. Esta es básicamente toda la experiencia. Uno configura la infraestructura de backup, configura la organización y después simplemente va generando jobs o trabajos en este caso para poder ir haciendo el backup de estos usuarios sobre los elementos que estamos eligiendo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que terminó. Transfirió aproximadamente casi unos 13 megas, unos 174 ítems, ¿sí? Y lo hizo completamente de nube a nube, o sea que no tuve que hacer más nada que esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando queremos ir a recuperar datos? Porque hasta acá lo que les mostré es cómo hago el backup local, ¿sí? Cómo hago el backup tanto local como hacia un blob storage. Cuando yo quiero ir a recuperar, lo que puedo hacer con esta herramienta de Veeam Backup para Office 365 es abrir uno de 3 exploradores. Hay un explorador para Exchange, hay uno para SharePoint y hay uno para OneDrive. Y como pueden ver acá, me muestra la posibilidad de abrir cada uno de estos exploradores, ya sea en su último backup o en un punto en el tiempo, dependiendo de si ya se han hecho una determinada cantidad de backups sobre ese mismo elemento, ¿no? Entonces podemos ir a elegir traer un backup de hoy o de ayer o de la primera copia que se hizo, ¿no? Entonces, en este caso, como lo acabo de hacer, la única opción es traer el backup más reciente. Entonces pueden ver que esto me va a abrir básicamente otra consola. Acá me está dando una advertencia, me está diciendo, cuidado que como esto lo estás guardando en un blob storage, todo lo que sea recuperación o lectura de datos va a ser build, o sea, va a tener un costo, un cobro por parte de este proveedor. Es lo que les comentaba de subir y bajar datos de Azure. Recuerdan que subir datos a Azure, o sea, guardarlos no tiene costos a nivel de transferencias, pero recuperarlos sí. Entonces, esta es esa advertencia que dice, ten cuidado porque eso Azure te lo va a cobrar. Entonces, como pueden ver acá, estoy viendo el explorador de Exchange, ¿sí? Sobre el cual puedo ver acá la casilla de este usuario en modo administrador. Y esto tiene la visual exactamente la misma que tendríamos si estuviéramos entrando a el correo, ¿sí? Entonces podemos ver acá el inbox, podemos ver el archiving, podemos ver los datos de calendario, ¿sí? Y sobre cada uno de estos elementos, el administrador de recuperación puede básicamente darle clic derecho, puede inclusive abrir y ver qué es lo que tiene ese mensaje o recuperarlo ya sea al origen, que es recuperarlo a la casilla de correo de este usuario, exportarlo como PST, guardarlo como un mensaje, enviarlo por correo a otra persona, ¿sí? Entonces uno puede ir jugando básicamente con todos los ítems y los elementos que este explorador nos muestra. Lo mismo si quisiera ahora abrir y hacer lo mismo con OneDrive, por ejemplo. Vean que va a abrir otro explorador para OneDrive y en este caso voy a poder ver el OneDrive de este usuario. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro acá? Porque aquí pueden salir varias preguntas. La primera pregunta que puede llegar a salir es, pero entonces, si yo le estoy haciendo acá un backup a estos usuarios y acá me estás mostrando que esto es la data cruda, es decir, esta data no está encriptada, ¿por qué puedes ver esto de esta manera? ¿No sería un problema de seguridad? Y la respuesta que entrega BIM es, hay que tener, recuerden el concepto de responsabilidad compartida. Cuando yo haga el backup, la consola de BIM va a guardar el backup y lo va a guardar de manera encriptada. Si yo me voy a ver acá el repo al cual está yendo a parar, vean que acá están los datos, bien, no tengo nada abierto como lo estoy viendo. Ahora, si el mismo administrador que está trabajando con esta herramienta también se le quiere dar los permisos para recuperar, vean que estas son todas consolas separadas, o sea que puedo tener un usuario en una computadora que solamente tenga la consola para hacer backup y puedo instalar estas otras consolas de recuperación en otras máquinas completamente distintas para que por una cuestión de compliance solamente el usuario que ingresa a esa máquina pueda ingresar a este explorador y por lo tanto hacer recuperación de estos archivos. Entonces, la herramienta me deja hacerlo de manera también granular, lo cual por eso les estaba mostrando que son consolas distintas. Acá les estoy mostrando todo junto y todo encajado en la misma VM, simplemente por una cuestión de demostración, pero la buena práctica es que haya una persona o un administrador de backup y hayan después administradores de recuperación por una cuestión de permisos SLA y auditorías, que solamente esas personas indicadas
puedan tener acceso a estas consolas y no cualquier persona. Entonces, la herramienta en sí es súper sencilla de utilizar. Como pueden ver, tanto OneDrive como Exchange, como SharePoint, permiten ya a través de clic derecho simplemente recuperar el documento, poder sobreescribirlo o hacer una copia del mismo, guardarlo, enviarlo. Hay muchas posibilidades para poder hacer aquí lo que sería ya los detalles de recuperación, pero siempre, como les comenté recién, tomando en cuenta primero esa estructura organizacional de quién va a tener permiso para cada uno de estos elementos, ¿sí? Veamos entonces si hay alguna consulta o alguna pregunta. Algo que Ya, quieras Dani, también. alcancé a contestar las preguntas que nos hicieron ahí por el chat Ok. y por el momento no hay más preguntas. Ok, perfecto. Entonces, como pueden ver, esta es una herramienta súper sencilla y muy recomendable para quienes trabajan con Microsoft 365, dado que fuera de todos los escenarios que les comentamos recién en el slide, hoy lo que sucede es que muchos clientes que utilizan Microsoft 365 creen que ya Microsoft, que Office hace backup, y realmente Office hoy no hace backup. Lo que tiene son políticas de retención. Como les comentaba hace un rato, si yo, como usuario, si yo soy el modo administrador, entro a mi casilla y borro mi correo porque lo hago yo por ser el propio usuario, eh, Office, o en este caso Microsoft, cree que esa es una actitud que yo quise tomar, ¿sí? Por eso es responsabilidad mía los datos, como el modo administrador. Entonces, lo que dice Office, o lo que hace por defecto es, bueno, no guarda un backup, pero sí tiene una política de retención donde dice, tenés 30 días para ir a recuperar tu correo que has borrado, ¿sí? Tenés 30 días para hacerlo. Esa es la política que viene por defecto para mailing, ¿sí? Entonces, si pasan esos 30 días, ese correo desapareció. En cambio, con esta herramienta, lo que podemos hacer es cuando estamos justamente trabajando con lo que sería el job, le podemos decir que a la hora de trabajar la infraestructura, acá vamos a ver, le voy a hacer doble clic a la que ya tengo generada, en el que pueden ver acá que se va hacia el Azure Blob. Pueden ver que aquí le digo que quiero que tenga retención de un año en el blob. Entonces puedo darle acá toda la retención que quiera para que se mantenga durante el tiempo que yo defina cada uno de estos elementos. Entonces esto es importante justamente para poder complementar hoy una estrategia de Modern Workplace, de trabajar con Office 365, con Microsoft 365 y poder hacerlo de forma granular justamente por usuario, es decir, que no necesariamente tenga que ser la organización entera, sino que quizá los 5, 10, 15, 20 usuarios más críticos tengan este extra para poder ya, quizá por una cuestión de políticas empresariales, no tener ningún dilema. Y esto se acopla de forma directa a Office 365, ¿sí? Así que esa es básicamente toda la presentación que tenía para hacerles de la herramienta. Pueden hacer y bajar un demo de esto en la propia página de BIM y hacer un demo con ya sea su propia organización de Office 365 o con un demo de Office 365 que tengan a disposición. Recuerden que solo necesitan el usuario administrador global para poder configurarla. Y una vez que termina eso, ya básicamente están listos para poder ponerle ya las credenciales o las licencias oficiales de BIM y ya seguir en producción. No hay más vuelta que eso. ¿Sí? Así que, bueno, Juan, Perfecto. en esencia creo que si no quedan más preguntas, ya creo que completamos un poco lo que queríamos La mostrar sesión hoy. del día de hoy. Es correcto, Ujú. sí. Así es, hay una pregunta aquí que nos hace Juan David. Me dice, ¿cuánto es el tiempo mínimo de retención del backup de Office 365? Ahí Bueno, es Dani una, Ajá, sí, dale, sí, Dani. es una buena pregunta. Hay muchos ítems distintos en Office 365. Tenés correo por un lado, tenés archivos por el otro, tenés lo que son sitios de SharePoint. Muchas veces cada uno de esos elementos tiene sus propios tiempos de retención. Ahí lo que se puede buscar es en la documentación oficial de cada uno de estos elementos, pero generalmente, si no me equivoco, de lo que es correo, por defecto las retenciones de 30 días, de lo que son archivos, las retenciones 90 días. ¿Sí? O sea que ese archivo, si uno lo borra, se va a una papelera de reciclaje que tiene esa retención. Ahora, si después entras a la papelera de reciclaje y lo borras de la papelera de reciclaje a propósito, lo bueno que tiene Office es que tiene una segunda papelera
sobre la cual solo puede ingresar el administrador. Y esa segunda papelera tiene otro tipo de retención. Entonces, es toda una cantidad de reglas que hoy uno puede encontrar en Office, y que aquí el punto importante es, uno puede ya empezar y directamente empezar a trabajar sobre políticas de retención en Office, lo cual es muy bueno, pero también complementarlo con esta herramienta solamente ante aquellos casos donde se quiera tener un control un poquito más exhaustivo y bueno, paz mental básicamente también, ¿no? Ok, y nos hace otra pregunta, Dani. Rosana nos dice, ¿cuál es o cuántas veces al día se puede ejecutar un respaldo de Office 365 con la solución de Beam Backup for Office 365? Bien, cuando uno genera el job de backup, ahí básicamente pone cómo y cuánto tiempo quiere, no solamente retenerlo, sino cada cuánto quiere hacer el job de backup. Y el mínimo tiempo que uno puede seleccionar son 5 minutos, o sea que puede seleccionar pueden hacer un backup cada 5 minutos si así lo quisieran. Pero de ahí en más, vamos a ir acá, siguiente, 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 siguiente. Ahí Eh, es, atrás. sí, perdón. Next. Aquí. Y Next. bien, acá está el repo de backup. Exactamente. Entonces aquí pueden validar si quieren hacerlo todos los días a una hora determinada. Bien, pueden ver acá están los días de la semana. O periódicamente, cada determinada cantidad de tiempo, 5 minutos, 10 minutos, horas. Bien. Entonces uno puede generar básicamente varios jobs, bien, cada uno con su propio scheduling, ¿sí? Y tener esto corriendo en paralelo para distintos usuarios con sus distintas políticas, por lo cual esto es muy interesante, de que no solamente uno puede granularizar por usuarios a nivel de licenciamiento, sino también a nivel de trabajos. Perfecto. Gracias, Dani. Excelente. Creo Entonces, que creo que con esto estamos y ya estamos prácticamente en tiempo. sí. Diría que si quedan más consultas, más preguntas, obviamente ahí si quieres compartir de nuevo tu pantalla para mostrar lo que serían nuestras casillas de correo y ir finalizando. Y bueno, este video seguramente vaya a estar también disponibilizado para que lo puedan revisar. Sí, así es. Voy aquí a compartir, darle las gracias. Sí, por acá van a poder ver nuestros correos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Muy amables ahí por acompañarnos y bueno, les estaremos compartiendo próximamente los nuevos programas, las nuevas sesiones y los nuevos workshops que estaremos dando. Nuevamente, muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Feliz día para todos. Excelente viernes y bueno, seguimos en contacto próximamente. Gracias, un gusto, que tengan buen día.